Muy buenas noches. Estamos literalmente a días, 4 días para la elección presidencial. 6 meses de campaña, un proceso que ha sido largo, y es importante hacer una reflexión exactamente hoy, a unos días. ¿Cuál ha sido el balance que podemos hacer en términos del impacto de las campañas en la política, lo político, la democracia? Y por eso me distingue la presencia nuevamente de Diego Valadez, no solo un investigador de la UNAM, sino una persona que ha estado reflexionando constantemente. Entonces, antes de poder iniciar este diálogo, y agradeciendo tu presencia, Mil gracias a ti, María. veamos este reportaje para iniciar esta conversación sobre proceso electoral y democracia. Este 1 de julio se llevará a cabo el proceso electoral más grande de nuestra historia. 89 millones de mexicanos tendrán la posibilidad de emitir su voto en una contienda en la que están en disputa más de 18,000 cargos locales y federales, incluido el de presidente de la República. Quien resulte electo será presidente de una nación plural y diversa, pero marcada por un malestar generalizado acumulado por la falta de Estado de Derecho, la prevalencia de la violencia extrema, el inmenso dolor y número de víctimas que arroja esta debacle, y en general, malestar por las históricas heridas de discriminación, racismo, clasismo y división social que enfatizan la hiperconcentración de la riqueza en solo unas cuantas familias. Al respecto, es necesario que el próximo presidente active la democracia en el país. Se requiere que desde el periodo de transición, el proyecto del nuevo gobierno cumpla con los mandatos constitucionales y con el orden jurídico establecido. Además, se debe trazar un nuevo modelo de desarrollo que sí considere el artículo 1 y garantice igualdad, soberanía y acceso a una óptima calidad de vida para todos los mexicanos, además de acceso a todos los derechos establecidos por nuestra Constitución y signados en los tratados internacionales vigentes. Por ello, quien sea el próximo presidente de México está obligado a convocar a un diálogo para diseñar en conjunto el nuevo proyecto de nación, tomar las decisiones pertinentes e implementarlas en tiempo récord y reencauzar a México hacia una ruta de crecimiento igualitario. Es decir, el nuevo presidente estará obligado a modificar las relaciones del poder político y económico y con ello las reglas con base en las cuales hoy funciona nuestro desigual sistema de gobierno. Diego, como verás, muchas de esas frases, bien sus artículos, sus reflexiones que hemos hecho en distintos lugares donde hemos coincidido. En ese sentido me gustaría retomar esta frase, un artículo tuyo que dices, el proceso electoral ha incidido en la política, lo político, la democracia. Haznos un recuento, ¿cómo podemos dar grandes pinceladas de estos 6 meses, de esta larga campaña, en el que de una manera expresó la situación de nuestra democracia, pero también moldea nuestra democracia, por lo pronto, en las primeras reacciones de los primeros días y semanas y meses? ¿Cómo puedes dar esta descripción del proceso electoral en este año lleno de incertidumbre, de confusiones, y también hay un espacio de deseo de que todo mejore, porque hay la sensación de que hay algo que anda mal, como diría Tony Judd, y que tenemos que resolver? Diego, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. Es un privilegio para mí, mil gracias, María Luis. Bueno, son varios aspectos que se tienen que plantear de una manera muy sucinta. Creo que el más relevante y el que más sale a colación en conversaciones, en medios de comunicación, en expresiones de los candidatos, es la corrupción. Y tengo la impresión también de que ha sido el tema que ha estado afectando y condicionando más la posición de los electores. Tanto así que nadie, ninguno de los candidatos, se ha podido subtraer a condenar la corrupción, incluyendo el candidato que viene de un gobierno que ha sido impugnado justamente por no haber limitado o incluso por haber dejado que la corrupción siguiera expandiéndose. Ahora, en el orden estrictamente electoral y de impacto en las instituciones, lo que tenemos son dos vertientes. Una, la de candidatos que sí han reflejado ese
desafío que representa combatir la corrupción y que han estado actuando dentro de los patrones tradicionales de la democracia, que son los partidos políticos. Y un candidato marginal que llegó, desde mi punto de vista, por una muy infundada resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha precipitado los argumentos en contra de la política, en contra de los políticos, en contra de los partidos y literalmente en contra de las instituciones representativas. De manera que hemos tenido una campaña, la primera en la historia de México, en donde hay candidatos que tienen claras divergencias entre sí, pero que operan en los términos de la institucionalidad, y un candidato que opera en los márgenes, literalmente, de la institucionalidad. Y esto es lo más importante. Ese candidato, por lo menos en las valoraciones demoscópicas, no ha tenido apoyo. Para mí, este es un indicador que inspira enorme confianza, me inspira enorme confianza en el electorado. Porque ese discurso antisistema, antipartidos, antipolítica, se ha quedado en un bajísimo porcentaje de aprobación, por lo menos en las encuestas que se han venido levantando. Sí, enhorabuena, porque finalmente, como tú lo señalas y muchos otros, es muy discutible la resolución que le da el espacio de participar siendo gobernador de Nuevo León. Así es. Pero por otra parte... Y además por haber falseado mucha información que le sirvió para obtener la candidatura por los requisitos. Claro, el haber digamos, hecho actos que están en lo ilícito. Sin duda. Y que no fueron sancionados. Que nuevamente, más allá que yo comparto contigo el gusto de saber que no tuvo respuesta a esta candidatura, pero por otra parte, déjame decirlo, el daño que hace que un personaje de este tipo se refiera de esta manera a la política, a lo político, a la democracia, y este juego perverso, que me gustaría tu reflexión, sobre que parecía ser que la distancia con la política, lo político, es lo que les permite estar en las boletas. Casi todos se asumen como candidatos, si no ciudadanos, candidatos independientes en esta extraña conformación de partidos que pierden identidades, generan coaliciones, acuerdos difíciles de sostener en términos de sus principios, pero acuerdos de un pragmatismo brutal. Así es. Entonces, en ese sentido, déjame entrar por esa última parte. El impacto de esta campaña en los partidos políticos que teníamos a finales del año pasado y que hoy van a enfrentar, creo yo, me gustaría tu opinión, un proceso muy difícil de recuperar identidad, dimensión propia. ¿Cómo observas este impacto del proceso electoral, estas campañas y los partidos políticos que por otra parte hemos sostenido son los instrumentos de participación en democracia? Esto último es lo que más me interesa, efectivamente, María Luis, el impacto de los partidos en las instituciones democráticas. Con independencia de lo que resulte el próximo domingo, lo que tenemos en este momento en el elenco es un candidato claramente antisistema y se ha quedado muy bajo en las estimaciones demoscópicas, lo cual es positivo en cuanto a que indica que la sociedad mexicana... Estás refiriendo al Bronco, para ser muy claro, sí. Al Bronco. Indica que la sociedad mexicana no compró ese discurso. Así es. ¿Y qué quiere decir? Que la sociedad mexicana sí está decantándose por las instituciones políticas estables. Segundo elemento, hay un candidato, en este caso el del PRI, cuya credencial más importante fue llegar como apartidista, como no miembro o no militante de ningún partido. Y por lo menos en las estimaciones demoscópicas, salvo lo que resulte el domingo, tampoco ha tenido el impacto que seguramente previeron quienes lo postularon, porque en lugar de mantenerse en las preferencias que tenía en noviembre del año pasado, vino bajando en el proceso de estimaciones hechas por las encuestas. Esto también denota que la sociedad mexicana sí acepta a los partidos políticos.
no los está rechazando. Y tenemos otro efecto y otro impacto que también hay que valorar. Hay uno de los candidatos que ha venido haciendo campaña durante 12 años. Bueno, para también, como tú dices, ponerle el nombre, el candidato de Morena. ¿Qué significa que una sociedad con un 50% de personas en condiciones de pobreza haya podido mantener una expectativa de triunfo político y no salirse, no desbordar los cauces políticos de comportamiento institucional? Significa que ese 50% de la población que se ve identificada, o menos, no estoy valorando los porcentajes, pero evidentemente se trata de una posición política y de un partido que apela fundamentalmente a los que han sido peor tratados en el sistema económico y social mexicano. Han tenido paciencia, han aceptado participar en el proceso político, han seguido a un partido y han seguido a un dirigente. Digamos que la democracia, nuestra democracia muchas veces tan poco apreciada y con datos preocupantes, Así es. nos ha permitido observar una democracia que permite dar cauce a estos sentimientos. Eso es lo importante. Ya no importa quién gane o quién pierda, vaya, eso será lo que decida, reivindiquemos la democracia mexicana lo que como decidamos el domingo. Pero lo importante es que la sociedad mexicana ha confiado en las vías institucionales de la participación política, y eso es lo que me interesa subrayar, y ha mostrado esta candidatura de 12 años, y ha rechazado las posiciones antisistema, como es el caso del Bronco, que es el caso extremo. O ha visto déjame arriesgar, con dificultad estas coaliciones en que partidos antagónicos, por lo menos en un imaginario geométrico, PRD y PAN, se asocian junto con otros y postulan un candidato. O sea, ¿cómo observas esta distancia a posiciones identitarias y que de pronto hay un pragmatismo político, que es válido, legítimo en democracia, para ser competitivos? Pero, y déjame insistir, o sea, yo sí creo que hay una agenda pendiente, pasando la elección, que estos partidos tendrán que redefinirse. Sin duda. Porque ya no van a subsistir estas coaliciones y tendrán que, yo no sé cómo operará el Congreso, cuál sea su conformación, pero los partidos políticos, todos, tienen una tarea muy compleja de reestructurarse, redefinirse, volverse otra vez causas de una visión, una ideología, una identidad. ¿No es así? Sin duda. El gran problema, María Luisa, es que hay un escollo legal que desde mi punto de vista es inconstitucional, que ha llevado a que los partidos pierdan esta identidad que tú señalas muy bien. Uh-huh. Y si no se hacen las modificaciones legales, y es una muy sencilla, a la brevedad vamos a seguir teniendo este problema de confusión hacia el futuro. El problema es muy sencillo, la disposición es muy sencilla. La ley de partidos dispone que solamente pueden formarse partidos después de cada elección presidencial, esto es cada 6 años. Esto contraviene claramente el artículo 9 de la Constitución, que es el que establece la libertad que todos los ciudadanos tenemos para organizarnos políticamente de la manera que queramos. Y la ley establece que solo podemos ejercer ese derecho de asociación política cada 6 años. No hay ninguna razón para que la ley limite un derecho constitucional. Y eso justamente es lo que ha llevado, uno, a la presión para las candidaturas independientes, que de otra manera debería traducirse en la posibilidad de formación de partidos políticos que postulen a candidatos que no formen parte de los partidos establecidos. 2, a que se den fusiones o por lo menos alianzas coyunturales entre partidos que en condiciones normales difícilmente podrían presentarse conjuntamente, porque no hay la posibilidad de formar organizaciones diferentes. Los propios partidos no pueden cambiarse, no pueden transformarse, sino hasta pasados 6 años de que se hayan formado de una manera. De manera que si no se producen modificaciones legislativas, que seguramente tendrán que irse por la vía
de reformar algunos aspectos del INE, de reformar algunos aspectos de la ley electoral y de reformar varios aspectos de la ley de partidos, no habremos aprovechado esta experiencia de los pasados 6 meses y propiamente hablando de los pasados 6 años. Incluyendo el tema de las candidaturas independientes que tú has señalado, que Así también es. es otro tema a discutir. Déjame ir a un corte y regresamos. En esta realidad, a unos días de la elección, las encuestas hablan de un resultado. Hay muchos que sostienen que las encuestas en distintos momentos aquí en el mundo no logran reflejar lo que va a pasar el domingo y sabremos el lunes o martes, pero sin duda es sorprendente y lo han señalado analistas, estas tendencias crecientes de un candidato que va por arriba y se ha mantenido los últimos 4 o 5 meses, 2 candidatos que van atrás, dependiendo a quién le crea uno arriba del otro y con distancias, algunos sostienen superables, otros sostienen que son más allá de los errores estadísticos, y un candidato que apareció y que sin duda muestra la necesidad de hacer reflexiones sobre todo el marco jurídico y todo lo que pasó para que se diera este proceso. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del impacto del proceso electoral en las instituciones, en la democracia y sobre todo lo que nos apunta bien Diego Valadez. Ya desde ahorita hay reflexiones de cambios, de modificaciones que habrá que discutir en democracia. Vamos a un corte. Diego, yo como muchos otros te seguimos, leemos tus artículos, tus textos, Y yo los tuyos. Déjame reiterar esta expresión tuya, es una oración tuya. El proceso electoral ha afectado la política. Y después continúas el artículo, un artículo de principios de año. ¿Cómo podrías tú hacer terminando el proceso electoral a unos días, cómo podrías tú describir el impacto del proceso, de la actuación, expresión, manera que los partidos operaron, estas denuncias de corrupción que nos llenan todos los días, ya no solo del gobierno o gobiernos federales y gobiernos estatales, sino de los partidos y sus estructuras? ¿Cuál es el impacto que crees que haya tenido este proceso en la política? Creo que allí tenemos que distinguir 2 planos. Uno, el plano de los que han participado activamente en la campaña como protagonistas, y otro, el plano de los que hemos participado en la campaña como espectadores, que somos los millones de ciudadanos mexicanos que estamos viendo el comportamiento de los candidatos. Y lo que hemos visto es que los candidatos en muchas ocasiones han perdido los papeles y han actuado de una manera muy reflexiva, incluso se ha hecho la contabilidad de cuántas de las expresiones que han tenido han sido claras falacias o inclusive evidentes mentiras para orientarnos o desorientarnos. ¿Y qué hemos visto, María Luis? Que la sociedad mexicana ha mantenido una posición prudente, responsable, respetuosa, mucho más madura que la mayor parte de los candidatos, y no estoy hablando solo de los candidatos presidenciales, sino de los varios candidatos que están en el país en este momento en campaña. Son millares de candidaturas en activo que han reflejado este lenguaje de explosividad y de animosidad. La sociedad mexicana se ha mantenido calmada, expectante y decidida a dar su voto y su veredicto el próximo domingo. Ahora, ¿en qué sentido puede afectar de manera negativa o de manera positiva a la política esta campaña? De manera negativa, ha habido una enorme vulgarización de muchas cosas, incluyendo la utilización de palabras que habitualmente los padres de familia no decimos ante nuestros hijos, por respeto a nuestros hijos. Y los candidatos, algunos, no han tenido ese respeto con relación a los ciudadanos. A los ciudadanos no nos gustan
los términos altisonantes dichos por los dirigentes, que los digamos nosotros porque podamos hablar con la libertad que queramos es otra cosa. Pero al dirigente le pedimos siempre una conducta ejemplar. Uno, ha habido por tanto un bloqueo frente a eso y la sociedad mexicana no ha sido permeable, no se ha visto afectada por la violencia verbal que han usado algunos candidatos. En segundo lugar, lo que se ve clarísimamente es que tenemos que reforzar el sistema representativo del país, porque la campaña ha girado en torno a personalismos. Y todos los candidatos, sin excepción, usaron siempre la primera persona para la solución de los problemas. Nadie nunca dijo, propondré al Congreso, invitaré a la sociedad, plantearé a la opinión pública, solicitaré opinión de expertos. No, siempre todos decían, mi solución es esta. Y bueno, pues hubo incluso quien se dijo que era el único que podía resolver los problemas, era él. ¿Qué quiere decir esto? Que o se refuerza el sistema representativo en el país o estamos por regresar a un sistema altamente personalista de soluciones que dependen solo de un personaje. Sí. Y otro aspecto, Sí, perdona dime, que abuse. sí, por favor. Finalmente, y esto fue lo más delicado desde el punto de vista de las instituciones y de la fragilidad de las instituciones, todos, sin excepción, hicieron propuestas de carácter populista, si se entiende por populista, atender demandas en el corto plazo y de carácter inmediato para satisfacción de necesidades. O sea, hubo ofertas de dinero y de prestaciones directas por parte del Estado, por parte de todos los candidatos. Así es, déjame retomar desde ahí. Ninguno planteó reformas estructurales para resolver las causas de la desigualdad, pobreza, marginación, exclusión, discriminación que vivimos. Todos son propuestas, digamos, que buscan atenuar, deja ponerlo de la mejor manera posible, los impactos de una estructura que genera estos procesos tan dolorosos. Pero por otra parte, está esto que tú has anunciado y de hecho has escrito mucho. Tenemos un proceso republicano de elección y elegimos un soberano, un monarca, un presidente, que pese a lo que ha pasado este siglo, seguimos siendo un régimen presidencialista, vertical, que de alguna manera expresa esta noción de que una persona, en este caso el presidente de la República, es capaz de resolver todos los problemas, pero la parte estructural que me gustaría que tú nos pudieras recordar es el diseño de ese sistema, que implica fortalecer la democracia representativa, pero también tiene que ver con los poderes que están alrededor del presidente. Esto va a seguir estando si no enfrentamos lo que tú has señalado. Hay que hacer una reforma institucional que permita cierto equilibrio para no caer en esta tentación de respuestas de una persona, de un Mesías, alguien que logre resolverlo solo porque llega él al poder. Esa es, desde mi punto de vista, lo que tú señalas, la clave de los problemas del poder en este momento en México. Claro, puede decirse que es un extremo de reduccionismo apuntar solo a una causa, pero el hecho es que desde 1924 hasta la fecha, o sea, hace 194 años, tenemos un precepto en la Constitución que es el único que no ha cambiado en estos 194 años, se ha reproducido en todas las constituciones, que el presidente es el jefe supremo de las instituciones, es el supremo poder ejecutivo, dice la Constitución, y en él recae todo el poder ejecutivo. Todos los países latinoamericanos que tomaron este mismo precepto de la Constitución americana a principios del siglo XIX, ya lo abandonaron. México es el único gran país que conserva una institución tan arcaica como esa. ¿Arcaica por qué? Porque todo el poder del gobierno, según la Constitución, incide en una sola persona. Aquí es donde encontramos que ya no se trata solo de la vocación de poder de un personaje. Se trata de la estructura jurídico-constitucional
del poder mexicano que nadie ha querido tocar. ¿Por qué? Muchos desde fuera o antes de llegar al poder han dicho voy a modificar las formas de gobierno del país, pero una vez que se sientan en el sillón presidencial advierten que es mejor conservar para ellos esa totalidad de poder, con un problema grave. Cada vez esa totalidad de poder es más aparente que real, y entonces hay una disfuncionalidad entre la norma que le da al presidente todas las potestades y la realidad que controvierte al presidente y que le disminuye sus potestades. ¿Cómo se compensan estas diferencias entre la norma que dice que el presidente es el todo del poder, el dueño del poder ejecutivo, y una realidad que le va quitando facultades, inclusive dentro de la propia Constitución, a través de los múltiples órganos constitucionales que han surgido? Solamente queda una forma de superar eso, que se llama corrupción. Es con la corrupción con lo que se compensan estas diferencias, porque se dan concesiones excesivas o se negocian las resoluciones que van a tomar los órganos constitucionales, o se inicia un sistema de trueque con los partidos políticos de tú pones 3 y yo pongo 4 o viceversa, y esto distorsiona la vida de las instituciones. Tenemos, por tanto, que pasar a un cambio de régimen de gobierno, que no necesariamente tiene que ser un sistema parlamentario, puede ser simplemente una parlamentarización del sistema presidencial. Y el sistema presidencial sería mucho más robusto, mucho más fuerte, mucho más eficaz, pero con una fuerza y una robustez democráticas, si en vez de ser ejercido por un solo personaje, que es auténticamente un monarca, fuera ejercido de manera colectiva por un gobierno que tuviera facultades en la propia Constitución. Y de hecho, esta reflexión que nos haces, ajena en la campaña, ajena en las propuestas, está en el centro de enfrentar lo que se ha establecido como una de las expresiones más graves de esta estructura institucional, la corrupción y su correlato de desigualdad. De ahí que si realmente como país queremos enfrentar la corrupción, la desigualdad, pasa también por esa reflexión de la estructura institucional de poderes. Déjame ir a un corte y regresamos, porque me quedé pendiente con una pregunta que quisiera, regresando, nos hicieras la reflexión, porque es muy grave esta realidad de los asesinatos a representantes, a las personas que decidieron participar y fueron asesinadas en este proceso, que tú nos recordarás, pero yo no recuerdo haber visto esta cantidad de violencia hacia personas, hombres y mujeres de todos los partidos, que decidieron participar y fueron asesinados en la contienda. Eso también es un elemento que hay que poner en el centro, porque sin duda eso es una agresión a la democracia, es una agresión al país de magnitudes mayores, junto con el duelo y la tristeza y el dolor de aquellos que perdieron a su familiar, que quiso participar en democracia buscando una elección de un puesto. Vamos a un corte y regresamos para incluir este elemento que me interesa mucho, que Diego Valadez nos dé esta percepción, la violencia en el proceso electoral 2018. Vamos a un corte. Diego, hoy en la mañana los periódicos de esta ciudad nos ponen una imagen, el vehículo de un candidato en Oaxaca que fue asesinado, se ve el vehículo lleno de hoyos, de balas, etcétera, pero ese es uno más, y creo que esa es una de las grandes amenazas que este proceso electoral mostró, la violencia a aquellos que deciden participar en democracia. El recuento, no sé cuáles son las cifras, hablan de más de 100, pero ha habido amenazas y seguramente mucha gente desistió simplemente por darse cuenta de que estaba arriesgando la vida de sus familiares y en la misma. Este es un signo oscuro, déjame ponerlo así, muy oscuro, que no podemos simplemente el domingo, una vez que haya una elección, dejar de pensar. ¿Cómo observas este proceso? ¿Qué reflexión te produce esta realidad de esta
virulenta violencia y asesinato de hombres y mujeres que quisieron participar en democracia por un puesto popular. Es gravísimo, Mario Luis, sobre todo porque lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg, como suele decirse. ¿Qué denota esto? Denota que muchísimos están siendo literalmente eliminados. Esto no ocurría desde la década de los años 20 en México. O sea, hace 90 años no teníamos este nivel de violencia en los procesos electorales del país. Y justamente por eso se tomó la decisión en 1928 de ampliar los periodos de 4 años a 6 años en el caso de los presidentes. Luego pasó lo mismo con los gobernadores, porque se decía que era excesiva la violencia que se producía y en términos muy cercanos en el orden cronológico. Así pues, después de 90 años estamos regresando a una situación que creíamos haber superado. Nada más que hay una gran diferencia. En los años 20, esa violencia era el resultado de que había muchísimos grupos armados que venían del proceso revolucionario y que todavía dirimían los conflictos políticos literalmente a balazos. Hoy no tenemos ningún proceso revolucionario previo, lo que tenemos es un proceso de corrupción desenfrenado y de violencia incontrolada. Si esto no se detiene, nos puede llevar a casos como el que se está registrando, digamos, en Calabria. En Italia hay un municipio, un ayuntamiento, donde desde 2004 no puede haber elecciones, por una razón, porque nadie se presenta a la elección. Y entonces, fuera de la Constitución, fuera de las normas, el gobierno nacional italiano tiene que designar comisarios para que estén gobernando esa porción del territorio italiano. Esto significa que nosotros podemos avanzar hacia allá, pero como dije, es solo la punta del iceberg, es lo visible. ¿Qué significa que haya tantos candidatos, sobre todo a alcaldes y a diputados locales, que hayan sido objeto de homicidio? Significa que muchísimos de los que van a llegar a las posiciones de mando, o en el Congreso o en los ayuntamientos, van a estar bajo condiciones de intimidación. Y esto es parte de las múltiples expresiones de carencia de Estado de Derecho y de déficit de gobernabilidad en el país. Es una vez más una muestra de lo débil que está nuestro sistema institucional y de que, aunque no haya sido tema de campaña de ninguno de los candidatos ni esté en la plataforma de ninguno de los partidos, tendrá que ponerse sobre la mesa la gran reforma institucional del Estado mexicano, sin la cual nadie, así esté animado de los mejores propósitos, podrá gobernar. Y aun cuando tenga toda la legitimidad democrática de haber ganado con solvencia, con puntos, requiere enfrentar esto y tomar nota. O sea, no es un tema que podamos simplemente pensar que este domingo, una vez pasada la elección, no reflexionar sobre las dimensiones, lo que implica esta intimidación, esta capacidad incluso de realmente quitar la vida a alguien, porque confronta intereses oscuros, visiones de poder que llegan a este límite. Entonces el Estado mexicano, deja ponerlo así, más allá del presidente, debe tomar nota de esto y hacer una reflexión crítica, creo yo, sobre los lugares donde fue y no dejarlo simplemente como un tema, digamos, de derecho penal, de buscar a los criminales. Tiene estas implicaciones mayores. Por supuesto. Ahora, tenemos un antecedente que espero tome en cuenta el próximo presidente. En 2000, al asumir la presidencia, el señor Fox, en algún momento declaró: la transición soy yo. Una vez más, dentro de esta corriente que facilita el artículo 80 de la Constitución, que le adjudica todos los poderes presidenciales a una sola persona. Y claro que eso no era cierto. Y tan no era cierto que por eso vemos que han pasado 18 años y el país cada año está peor que el anterior. Esto no es hiperbólico, es demostrable. ¿Por qué? Porque no se atrevió a dar el paso que
entre otros, Porfirio Muñoz Ledo exigía y hasta encabezó una comisión de la reforma del Estado. Si el próximo presidente no aprovecha la legitimidad democrática de la que sin duda estará investido, como lo estuvo Fox en su momento, y no utiliza ese enorme poder que le da la sociedad mexicana para impulsar acuerdos democráticos que permitan el cambio en la organización de las instituciones, entonces nuestras elecciones de 2024 serán peores que estas todavía, con un agravante. Ahora tenemos solamente 9 elecciones locales. En 2024 vamos a tener 32 elecciones locales. ¿Por qué? Porque también se cometió un error y se modificó el artículo 116 de la Constitución para establecer que todas las elecciones fueran simultáneas. Esto va a ser altamente contraproducente y si no se toma en cuenta lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en el pasado y no se modifica esa decisión que fue realmente muy equivocada, porque era preferible que en cada estado y en diferentes momentos se tuvieran siempre válvulas para conocer los niveles de presión de la política mexicana y para desahogarla. Ahora todo lo vamos a referir a 2024, de manera que si esta elección ha sido tan violenta como la que tenemos, si no se hacen reformas institucionales que atenúen estos niveles de violencia y que los permitan controlar, y si no se modifica la parte electoral que nos lleva a una situación casi sin salida, en 2024 vamos a tener problemas muy serios. En ese sentido, lo que estás apuntando es la necesidad de una reflexión de calado mayor. Así es. Hacernos preguntas de mayor profundidad, porque en las propuestas, en las plataformas, déjame comentarte, algunas gentes que me han hecho alguna observación sobre los artículos o lo que he escrito, dicen, bueno, es que son propuestas electorales, es para ganar el voto, no, nosotros no vamos a decir algo que no genere empatía emocional y genere votos, pero estamos en el momento de que es importante subrayar que hay reformas y preguntas mayores como las que haces, y déjame abundar en eso. Seguramente, me gustaría tu opinión, habrá muchos que sostengan que, como ha pasado hace 6, hace 12, habrá que volver a revisar la ley electoral, la conformación, una de las facultades que tiene el INE, que surgieron a raíz de la anterior elección. Me gusta tu opinión porque este recurrente proceso de revisar en función de la percepción inmediata estará presente nuevamente en volver a discutir la institución el más importante en los próximos días. Y INE, TRIFE, sin duda, hoy el Estado, la democracia mexicana requiere, pues, no solo el voto de confianza, sino reconocer el papel tan importante que ha tenido en esta votación mayúscula, ¿no? 89 millones de mexicanos que tienen la posibilidad de votar, más de 150,000 casillas, creo que cerca de más de 1 millón de personas que van a participar en la, digamos, representando o estando al cargo de las casillas. Ese es mayúsculo el esfuerzo democrático del país. Pero me gustaría tu opinión, o sea, ¿tú ves nuevamente esta necesidad de reflexionar sobre el arreglo electoral que tenemos hoy vigente? Me temo que sí, que será necesario revisarlo porque creo que se cometieron muchos errores en el anterior arreglo. Tanto así, y lo podemos ver en la práctica, que al establecer una casilla única para depositar todos los votos, presidente, gobernador, etcétera, etcétera, hay lugares donde se va a tener que votar con 7 boletas. ¿Qué ocurre con el cómputo? Cuando el INE dijo, voy a contabilizar primero las boletas de los candidatos a la presidencia para dar información, el Tribunal Electoral le dijo, no puedes hacerlo. Y entonces tienes que contar todas las boletas de todas las elecciones, hasta de los integrantes de los ayuntamientos, para dar a conocer los resultados de presidente de la República, lo cual puede llevar 3 o 4 días en el cómputo que tomen las respectivas autoridades de casilla. Bueno, esto genera evidentemente desconcierto en el electorado,
Máxime si echamos una mirada a lo que pasa fuera de nuestras fronteras y encontramos que no hay país del nivel de densidad demográfica, política y económica que tiene México, que no dé sus resultados electorales en cuestión de horas. En Colombia, en la elección presidencial de hace unas semanas, 50 minutos después de cerradas las urnas se tenía contabilizado el 100% de los votos. Y cuando 2 meses antes tuvieron elecciones para el Congreso, 2 horas después de haber cerrado las urnas tenían el conocimiento de cómo estaban los diputados y senadores de todo el país, y eso que tienen una zona amazónica. Así es. Bueno, que México no pueda tener algo así, realmente es muy lamentable. Y no lo podemos tener así no porque no tengamos muy buenos funcionarios. La integración del INE es de excelencia, sin duda alguna, en cuanto a honestidad, capacidad, profesionalismo. Pero hay trabazones institucionales que los propios integrantes del INE subrayaron en su momento, pero no se les hizo caso, que no permiten que el sistema electoral sea más fluido, más dinámico, más acorde con las expectativas y con las necesidades de una sociedad tan compleja como la nuestra. Claro, y en ese sentido tenemos que, y qué bueno que lo mencionaste, reconocer que no tendremos resultados, digamos, en las siguientes horas, una vez que cierren las últimas casillas. Habrá un largo proceso por esta normatividad que impuso que se tienen que contar todas las boletas electorales de todos los puestos para hacer reflexión, bueno, hacer una mención sobre cuál es el resultado de la que sin duda el país está esperando, la presidencial. Y eso es importante decirlo porque nuevamente surgen sospechas, suspicacias, señalamientos, y creo que me quedo con esta reflexión que hace Diego Valadez. Más que nunca tenemos que reconocer, tener confianza en la estructura electoral que tiene el país, su capacidad de organizar esta reunión. Y yo cada vez que veo en estos días estos enormes manifestaciones, calles llenas de gente frente a un podio, pues esa es la democracia. O sea, esa es una expresión de fuerza de la democracia, más allá de las capacidades o número de simpatizantes de cada uno de los que están contendiendo, es que un país que puede llenar plazas y calles frente a un podio, un templete, para escuchar a su candidato, a su proyecto, ese es un triunfo de nuestra democracia. Y tenemos que valorarlo y no denostarlo porque sea del opositor, sino al contrario, darnos cuenta que con sus problemas, con la enorme necesidad de hacer reformas, hay una democracia que se ha construido, que costó mucho esfuerzo y que está vigente y que tendrá una prueba importante, el proceso electoral como parte constitutiva de toda democracia. Sin duda es una expresión que será hoy puesta a la vista de todos este domingo. Vamos a un corte y regresamos. Diego, nos quedan pocos minutos, nos dicen desde la cabina, como aquí decimos en Canal 11. Quisiera tu reflexión final. ¿Cuál sería, adelantando un poco, tu percepción del proceso que se dará este domingo? ¿Cómo observas todos los elementos que están en juego? Realmente lo veo con mucho optimismo, pero esa es una deficiencia personal. Soy optimista por naturaleza. Lo veo con optimismo porque, en primer lugar, preveo, por lo menos por lo que escucho, viajo mucho por el país, voy a muchas universidades, preveo que va a haber una afluencia importante, y eso se ve también por la participación en los mítines, así sean algunos con personas que son llevadas o invitadas. No importa, hay entusiasmo en muchos casos. Y yo estoy seguro además, y lo comentábamos tú y yo hace un rato, de que la sociedad mexicana sí está consciente de que la única forma de poder avanzar de manera clara y por vías democráticas es concurriendo a las elecciones. Lo único que sí me preocupa es que se puedan dar expresiones de manipulación electoral, sobre todo en los estados donde las diferencias son marginales, particularmente en lo que respecta a la elección de los gobernadores. Y eso podría generar una ola de tensión hacia las candidaturas presidenciales.
porque evidentemente los candidatos a la presidencia van a querer defender también a quienes les hayan acompañado como candidatos a las gubernaturas. Habrá que ver, por tanto, con mucha atención que haya particular cuidado en la supervisión y en la observación internacional y en la observación nacional en los estados donde, repito, las candidaturas a la gobernatura. Sí, en los estados como Yucatán, Veracruz, y Puebla, Puebla, donde dicen las encuestas que están prácticamente empatados. Prácticamente empatados. Eso es casi una invitación a que sí haya interferencia. Y sabemos que en otras ocasiones la ha habido, en ocasiones previas. En esos o en otros estados, da lo mismo. Esto podría poner una sombra sobre el proceso tensión electoral. y sin duda en este espacio Así de es. rumores y ahora con las redes. Pero bueno, creo que compartimos la convicción de que se instalarán todas las casillas, 150,000. Según nos ha informado el INE, habrá funcionarios capacitados, ciudadanos que han sido capacitados para estar al frente de la casilla junto con los representantes de los partidos. O sea, una estructura ciudadana, que finalmente es uno de los logros de este país, tener esa estructura ciudadana. Sin duda. Y estarán los elementos. Y en ese sentido, lo importante que me gustaría que volvieras a reiterar es esta gran afluencia electoral que esperemos que sea este domingo. Tendremos probablemente resultados en 2, 3 días. Ese sería tu ponderación ahorita, pues, o sea, de El presidente del INE nos ha dicho que habrá resultados a las 11 de la noche como parte del conteo rápido. Digamos, el conteo rápido es una macroencuesta porque son más de 7,000, casi 8,000 casillas sí, que se toman como referencia en todo el país y que nos permiten tener una tendencia realmente muy consistente por el muestreo que se hace. Si tenemos esto hacia las 11 de la noche, lo que es de esperar y es de desear es que los candidatos a la presidencia tengan el mismo nivel de madurez que tenemos los ciudadanos y que sepan ser buenos perdedores y que el ganador sepa ser también buen ganador. Porque luego también somos malos ganadores. Por ejemplo, perdona la digresión, pero el espectáculo que dimos después de ganarle al equipo alemán de fútbol fue muy preocupante. Sí. Agresiones contra Alemania, expresiones desdeñosas para Alemania, cuando los alemanes fueron respetuosos fueron muy aceptaron. Fueron muy respetuosos. Esperamos tener un buen ganador y esperemos tener buenos perdedores. Por una sencilla razón, María Luis. Realmente para la reconstrucción de las instituciones, el que gane va a necesitar a los que pierdan. Esto no se debe perder de vista. Como tú muy bien decías al principio, se tendrá que remodelar el sistema de partidos en el país, pero también tendremos que contar con los dirigentes políticos que se han visto y que han participado ahora. Todos tendrán que contribuir de buena fe, si es que realmente la tienen, a la mejoría de las instituciones del país y tendrán que colaborar con quien resulte presidente, no porque vaya en ello alguna ventaja particular para cada uno de quienes participen, sino porque va en ello el destino de las instituciones democráticas de México. Así es, incluyendo la enorme importancia que tendrá el papel de esta administración del presidente Enrique Peña que termina y que tendrá también que ser un elemento fundamental para darle todas las facilidades, toda la información, todos los elementos para que el nuevo presidente construya gobierno. La participación del presidente es clave, del presidente saliente, del presidente Peña, porque entre otras cosas tiene que mantener este largo interregno, o sea, estos 5 meses que median entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, tiene que mantener al país por lo menos en las condiciones en las que está y mantener la macroeconomía funcionando como está funcionando en este momento. O sea, el próximo presidente no puede entrar con una moneda devaluada, no puede entrar con salidas masivas de capital, y en este sentido también va a ser muy importante la madurez no solo de los actores políticos, no solo de los candidatos derrotados, va a ser también importante la madurez de quienes hayan apoyado al candidato que ganó
para no excederse en sus presiones y exigirle resultados de corto plazo que no podrá dar. Y habrá que esperar también madurez por parte del sector privado para que mantenga la prudencia, mantenga la calma, mantenga la confianza en la vida nacional y que no genere una estampida de capitales hacia el exterior. Si el sector privado, los sectores sociales y políticos, el gobierno saliente, el presidente entrante y los candidatos derrotados saben mantener una actitud responsable, estoy seguro de que México va a tener, con quien quiera que resulte presidente, un gran futuro. Tendrá que ser así. Diego, te agradezco muchísimo esta reflexión a unos días de la elección. La enorme importancia, uno, de tener confianza en las instituciones electorales que han construido o que se han construido en un proceso largo y que hoy están a cargo de este domingo tan importante para el país, pero requiere, como bien dice Diego Valadez, la responsabilidad, la prudencia, la enorme importancia de reconocer que lo que está en juego es construir un gobierno que logra enfrentar los problemas, los temas, y ahí estamos todos. Pero lo más importante es votar, salir a votar este domingo, por quien sea, pero hacer uso del recurso democrático para transformar, y como diríamos en este programa, para construir un México social, un México en que todos, exactamente todos, puedan ejercer sus derechos y tener una vida digna. Diego Valadez, siempre es un privilegio tenerte en este programa. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, María Luisa.